cuestiones. Puntualmente hay una que les quería presentar, digamos que si vieron el resumen de la charla se podrán hacer una idea, que tiene que ver con una suerte de cruce entre este escenario del fin del trabajo y de ciertos límites que aparecen respecto a las concepciones tradicionales en términos de la relación entre trabajo y capital, y uno de los argumentos quizás más tradicionales respecto a la justificación del capitalismo y de su propia eficiencia, ¿no? Para esto yo les quería contraponer dos perspectivas. Una más vinculada con la historia de las ideas económico-filosóficas. Ahí haríamos un breve recorrido de algunos clásicos, muy breve, pero recorrido al fin, Smith, Marx, algo de Hayek, en torno a esta idea puntual, que es la asociación entre rentabilidad y productividad. Ahora voy a comentar un poco rápidamente de qué se trata. Y por el otro lado, habrán escuchado, de hecho lo menciono, un informe de la Universidad de Oxford del año pasado, que preveía la tendencia a la desaparición de más o menos el 50% de los empleos actuales dentro de los próximos 20 años. De ese informe y otros trabajos académicos se hace eco un informe del Banco Mundial, también del año pasado, que se llama Dividendos Digitales, del cual extraje algunas referencias que me gustaría en un segundo momento confrontar, para a partir de ahí plantearles las dos cuestiones más bien generales, pero que hacen a respuestas puntuales que vamos a tener que afrontar en los próximos años, que son cómo se determinarán o deberían determinarse los empleos del futuro y hasta qué punto es o seguiría siendo válida la mentada asociación entre rentabilidad y productividad. Respecto a la asociación, lo primero que quiero marcar es que es compartida tanto por el liberalismo como por el marxismo. Esto dicho en términos generales, ¿no? Y es esta idea que uno rápidamente puede resumir en que la lógica empresaria lleva por su propia dinámica el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Ustedes saben que la práctica económica tiende a definirse por la búsqueda de rentabilidad, es decir, que se busca la maximización de la riqueza. Ahora vamos a ver el origen de esto. Uno de los primeros en marcar esta característica, no de la economía, pero sí de una herramienta fundamental de la economía, el arte del comercio, es Aristóteles. Bueno, esta búsqueda, esta maximización de la riqueza tiene su correlato en términos subjetivos en lo que sería el ansia de riqueza, ¿no? O sea, en términos subjetivos de la subjetividad del capitalista, estaríamos hablando del ansia de riqueza, que en un contexto de competencia pretendidamente generaría un mayor beneficio social, ¿no? En principio, podemos pensar en esta idea que a veces erróneamente, pues es más sutil, en Adam Smith refiere a la mano invisible, ¿no? Esta idea de que cada uno buscando su propio interés, siguiendo su propio egoísmo, va a generar un beneficio para la sociedad en general. Bueno, este ansia de riqueza en términos subjetivos, en términos objetivos, lo podemos pensar en términos de acumulación. De hecho, el capitalismo puede verse como un modo de producción que está regido por la lógica de la acumulación. No sé si alguien tiene presente el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke, pero allí es muy notorio, es interesante para ver cómo se piensa este concepto y cómo lo piensa puntualmente el capitalismo, ¿no? El de acumulación. Una mención rápida. Locke justifica la propiedad privada a partir del trabajo, ¿no? Del trabajo propio. O sea, uno es dueño de su propio cuerpo y el trabajo como producto de su propio cuerpo va a ser como consecuencia, digamos, un producto del cual uno se va a poder legítimamente adueñar. Sin embargo, Locke marca dos límites para esta apropiación.
que son los límites de la razón natural. Estos límites son, por un lado, deben quedar bienes de igual cantidad e igual calidad disponibles para los demás, y uno no debe desperdiciar aquello de lo que se apropió. Estos límites obviamente son un problema para una lógica de acumulación, porque solo uno podría acumular aquello que puede usar y en tanto queden otros recursos para el resto de los seres humanos. Sin embargo, en el esquema lockeano, digamos, en el relato que hace de esto que él en un momento llama una edad pobre y virtuosa, aparece un factor disruptivo, ¿no? Que es el dinero, la invención del dinero. Con la invención del dinero, lo que se genera es la posibilidad fáctica de acumular. O sea, se supera fácticamente, empíricamente, este límite de la razón natural. Por lo menos uno, que es uno está legitimado a apropiarse solamente de aquello que puede usar. El otro límite todavía tiene que ser superado y curiosamente, también es interesante, yo lo menciono, en realidad no pensaba hablar de Locke, pero simplemente para introducir esta idea. Aparece una superación que uno puede llamar como, de alguna manera ética, incluso performativa, que es la de la productividad, la productividad como criterio. Y esto aparece en un argumento que Locke utiliza para justificar la apropiación de tierras americanas, básicamente por parte de los europeos. ¿Cuál es la fundamentación para esta apropiación? Bueno, justamente la idea de productividad. Son los indios americanos los que desperdician los recursos de todos, justamente porque no pueden competir con el nivel de productividad de la sociedad europea. Por tanto, se legitimaría a partir de ahí la apropiación de tierras. No, se hace esta especie de giro. A mí me resulta particularmente interesante porque los dos límites se superan. Uno por un hecho fáctico, la invención del dinero. Bueno, ya no se desperdician más las cosas porque aquello que de lo cual se apropia pasa a representarse en la moneda, digamos, en un elemento que no es perecedero. Digo, si yo me apropio una serie de manzanas y puedo comer, digamos, 10 manzanas y puedo comer una, intercambio 3 o 4, bueno, el resto las puedo vender. Y al venderlas yo tengo mis manzanas en metálico. Y por tanto supero este límite. Y el otro, bueno, es esto, digamos. El segundo límite, esta idea de que queden bienes en igual cantidad e igual calidad para los demás, termina relegándose a esta idea de que cuanto más se produzca, mejor. Y es más, estamos obligados a producir todo lo posible, por lo menos si queremos apropiarnos de los recursos comunes. Y en torno a esto es que se da esto que llamaba asociación entre rentabilidad y productividad. Ahora lo vamos a ver a lo largo de estos autores que mencionaba recién, pero tengan en cuenta que tiende a ser uno de los argumentos más utilizados para defender el capitalismo como, si no el mejor modo de producción posible, al menos el mejor modo de producción conocido. Así que, bueno, en principio nos vamos a adentrar un poquito en esto a través de la historia de las ideas político-económico-filosóficas, y después sí nos vamos a centrar directamente en la cuestión del trabajo contemporáneo y del corte que se da a partir de los años 70 para, a partir de los dos, pensar las dos cuestiones que proponía. Bueno, en principio quería remitirme a la definición de economía en Aristóteles, que es una definición bastante actual, por lo menos en términos de... En realidad son dos definiciones, vamos a ver qué son dos. Pero que tiene una actualidad importante. De hecho, no sé si escucharon hablar de Karl Polanyi. Él retoma, o mismo Godelier, digamos, hay otros pensadores importantes que han construido una serie de ideas interesantes a partir de esta primera división de Aristóteles. Básicamente, Aristóteles define la economía como
aquella ciencia que se ocupa de la obtención de los medios materiales para la vida plena. La economía tiene como herramienta lo que él denomina crematística natural, que es básicamente el arte del comercio, o mejor dicho, de maximizar la riqueza. Es decir, maximizar la relación medios-fines. O, en términos de la definición económica, maximizar la obtención de los medios materiales para la vida plena. Sin embargo, Aristóteles marca que muchas veces se da una inversión, se puede dar una inversión, y lo que es un medio convertirse en fin. Y aparece lo que él llama crematística no natural, o podremos decir directamente crematística si lo contraponemos con la idea de economía. Y que es justamente este arte del comercio que tiene como fin el dinero, y eso que era un simple medio se convierte en un fin cuando se convierte en un simple, perdón, ya me crucé. Cuando el medio se convierte en fin, la crematística pasa a ser una expresión de la vida voluptuosa. Hay tres tipos de vidas en Aristóteles: la vida voluptuosa, la política y la contemplativa. La política y la contemplativa, después lo vamos a retomar, son fines en sí mismos, valen por sí mismos y tienen, bueno, Aristóteles las jerarquiza también a partir de otras argumentaciones. Y la vida voluptuosa es la que se rige por el placer, es la más baja de ellas, está más vinculada con las funciones animales. Ahora, esta crematística, dice Aristóteles, voy a citarlo, dice: la causa de esta disposición es el afán de vivir y no de vivir bien. Al ser, en efecto, aquel deseo sin límites, desean también sin límites los medios producidos. Acá es interesante marcar esta idea de sin límites, por un lado, y esto que mencionaba recién, del medio convirtiéndose en fin. La obtención de dinero, dice, para Aristóteles era casi de sentido común, es un medio, pero para muchas personas se convierte en un fin en sí mismo. Y ahí aparece un problema. Bueno, uno puede pensar el capitalismo como, de alguna manera, el régimen que mejor expresa a la crematística, a esta idea del medio convirtiéndose en un fin. Al fin de cuentas, es la obtención de riqueza formal, de dinero, lo que lo rige. Ahora, sobre el final vamos a retomar a Aristóteles, pero por lo pronto lo dejamos ahí. Pasamos a Smith, quien dice algunas cosas interesantes ya en la introducción de La riqueza de las naciones, que nos van a servir para ir viendo cómo se va construyendo la asociación, ¿no? Voy a citar. Dice Smith: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida, que la nación consuma anualmente y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. Dos cosas para resaltar acá. Esta idea de cosas necesarias y convenientes para la vida, uno puede pensar en la definición de economía de Aristóteles como medios materiales para la vida plena, si bien hay algo más ahí en esta idea de plena, de plenitud de la vida, que en Smith no está, pero de alguna manera aparece cierto límite en Smith. Y por el otro lado, la idea de que es el trabajo, aquello que produce la riqueza de las naciones. De hecho, la riqueza de las naciones va a ser trabajo acumulado o objetivado, digamos, términos más de Marx. Y esto va a depender de dos circunstancias, ¿no? La riqueza de las naciones, dos circunstancias, dice Smith. Por un lado, la destreza del trabajo, y por el otro lado, la proporción entre quienes están empleados en un trabajo útil y quienes no. Esto tiene que ver también con una definición de Smith, que es la idea de la noción de trabajo productivo, que él define a partir de dos características. Por un lado, la producción de valor, es decir, el trabajo incorporado, y la alocación en un objeto durable.
Marx va a retomar esta categoría de trabajo productivo, pero en principio, digamos, podemos tener en cuenta que originariamente están estas dos características. De hecho, se descarta, ¿no?, la idea de que está en un objeto durable, en un objeto físico. Sin embargo, yo lo marco porque me parece que va a ser importante cuando pensemos, bueno, el rol del trabajo inmaterial, que tiene mucho que ver con esto que marcaba Jorge, ¿no?, con el corte que se da a partir de los 70 respecto a la relación entre trabajo y capital. Bueno, respecto a la primera circunstancia, esta idea de que es la destreza del trabajo lo que permite acrecentar la riqueza de las naciones, Smith en el primer capítulo va a introducir el famoso ejemplo de la fábrica de alfileres, en el cual explica por qué, digamos, cuál es el salto que se da con la división del trabajo, ¿no?, la división del trabajo propiamente moderna. Pone el ejemplo de justamente una fábrica de alfileres y básicamente lo que marca es que es la división de tareas, de las múltiples tareas que se dan en la producción de un alfiler, en este caso, en tareas simples y repetitivas, lo que permite producir muchos más alfileres de los que se produciría si solo una persona estuviera trabajando, o 10 personas, la misma cantidad de personas, haciendo todas las tareas una tras de la otra. Básicamente la idea es esta: tenemos 10 personas en una fábrica de alfileres, es más eficiente, van a producir más alfileres si cada una de ellas se limita a una tarea puntual, o una o dos tareas puntuales, ¿no? Uno estira los alfileres, o sea, estira los alambres, se dedica solo a estirar los alambres, otro se dedica solo a hacer los agujeritos, otro se dedica solo a sacarle filo, no sé. Se van a producir muchísimos más alfileres con esta lógica que si tenemos 10 personas estirando el alambre, haciendo el agujerito, sacándole filo, guardándolo en una caja, etc. De manera que esta destreza del trabajo, la cual va a ser una de las circunstancias de la que depende la riqueza de las naciones, va a pegar un salto con la división del trabajo. Respecto a la segunda circunstancia, es decir, la proporción entre los que están empleados entre un trabajo útil y quienes no, acá hay algo interesante porque tiene que ver con el criterio para decidir, bueno, de qué debería trabajar la gente. Lo que va a decir Smith es que el producto anual, de nuevo, la riqueza de las naciones, va a depender de la proporción de trabajo dedicada a aquellas actividades que acrecienten las fuerzas sociales de producción. Y esto va a tener que ver con una contraposición entre por un lado, lo que es ahorro, o el llamado ahorro, y por el otro lado, el consumo inmediato, que en términos subjetivos, de la subjetividad de los agentes, va a tener que ver con, por un lado, la frugalidad y por el otro lado, la prodigalidad. O sea, Smith acá va a introducir una suerte de moralidad del capital. Básicamente lo que va a decir es que la frugalidad, cierta mesura, es necesario, mejor dicho, es más beneficiosa para la sociedad. ¿Por qué? Porque es la mesura necesaria frente al consumo inmediato, a la idea de consumir, que va a acrecentar las fuerzas sociales de producción, las fuerzas productivas. Smith acá está discutiendo, obviamente, con los resabios de la sociedad feudal, donde muchas de las clases pudientes dedicaban buena parte de su riqueza a mantener siervos o mantener sirvientes, distintos tipos de sirvientes. Eso para Smith sería un ejemplo de trabajo improductivo, que es una de las razones que uno puede pensar por qué él lo plantea en términos de un objeto durable como una de las características del trabajo productivo. Si bien, aclaro de nuevo, esta característica se desecha rápidamente, Marx la desecha, esta idea de que tiene que ser en un objeto, materializarse en un objeto, tiene un sentido cuando uno piensa que lo que está tratando de discutir Smith es, o por lo menos más que discutir, está criticando determinada lógica en términos de la relación entre consumo y ahorro o consumo y producción. Entonces, queda del lado de los trabajadores productivos, aquellos que producen en la fábrica propiamente moderna, los que producen mercancías que acrecientan la riqueza de la nación, y por el otro lado, dentro de lo que es improductivo, bueno, todo el resto de los trabajos. Ojo, Smith aclara que
que un trabajo sea improductivo no quiere decir que sea inútil. El trabajo del siervo, bueno, tiene cierta utilidad, le disgusta particularmente, pero hay otros trabajos que él dice, bueno, sí, son importantes, incluso son necesarios y no se podría vivir sin ellos. No podría decir la medicina, digamos, los médicos, la policía, los educadores, todo eso entraría dentro de esta categoría de trabajo improductivo. Sin embargo, lo que quería marcar, que quede más o menos claro para pasar a lo siguiente, son estos dos factores, ¿no?, que hacen a la riqueza de las naciones. Vuelvo a decir, destreza del trabajo por un lado y por el otro lado la proporción entre quienes están dedicados a una actividad útil y quienes no. Voy a hacer una breve cita de Smith porque también marca un cierto corte con el sentido común de los griegos. Dice lo siguiente: la proporción entre capital e ingreso, entonces, parece determinar en todas partes la relación entre trabajo y ocio. Cuando predomina el capital, prevalece el trabajo; cuando lo hace el ingreso, se impone la pereza. Esta moralidad, entre comillas, del capital que marca Smith, ustedes saben que se le contrapone, digamos, otra idea muy fuerte y que también legitima otra práctica, que es la de Mandeville. Hay una famosa fábula, es la fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen a la prosperidad pública, en la que Mandeville marca justamente lo siguiente, que los vicios privados van a generar beneficios públicos. Contrariamente a esta idea de la frugalidad no tan fuerte en Smith. Esto tiene cierta actualidad, digamos, cuando uno piensa ciertos límites que están apareciendo en el mundo actual, ¿no? Por ejemplo, el ambiental. Después quizás lo podamos mencionar. La idea de frugalidad, de cuánto se consume. Digamos, ustedes habrán quizás escuchado hablar que, bueno, si toda la población mundial consumiera al nivel de Europa o Estados Unidos en la actualidad, simplemente el planeta no resistiría. Es más, no se tiene que llegar a toda la población mundial, con mucho menos ya no está resistiendo. Pero más allá de esto, que uno puede encontrar derivas contemporáneas, sí me parece interesante marcar esto, bueno, cómo se va justificando determinada legitimidad, ¿no?, de determinado tipo de producción, que va a ser al trabajo y va a ser la relación entre trabajo y consumo y demás. En cualquier caso, en la fábula de Mandeville, lo que se dice es que cuando las abejas, ¿no?, está hablando un panal de abejas, ¿no?, antropomorfizadas, obviamente. Pero bueno, la idea es que cuando las abejas persiguen el egoísmo individual, el lujo, la envidia y el orgullo, el panal prospera. Cuando persiguen el bien público, el panal se empobrece. Y hago una breve cita para clarificar la idea. Las abejas, cito, ¿no?, las abejas que se volvieron económicas y moderadas, ¿no?, en esta línea smithiana, no gastaron ya nada. No más lujos, no más arte, no más comercio. Y bueno, Mandeville acá asocia justamente todo al comercio de alguna manera, ¿no? No hay gasto, todo gasto, no importa cuál sea, y es más, los vicios impulsan más el gasto, van a motivar mayor trabajo y por tanto mayor productividad y mayor desarrollo del panal, ¿no? No más lujos, no más arte, no más comercio. Y ahora con esto, no sé, yo voy a ir viendo la hora, no sé si... está bien, bueno. Pasamos a Marx, ¿no? Y quería centrarme básicamente en esta idea de trabajo productivo y cómo la retoma Marx. Va a tomar justamente la primera definición de Smith del trabajo productivo, es decir, aquella que lo define como producción de valor. Y la diferencia que va a marcar Marx es que no va a ser producción de valor, sino producción de plusvalía. Justamente ese es el aporte diferencial de Marx a este respecto. Voy a decir lo siguiente. Es productivo, pues, aquel trabajo que se representa en mercancías. Pero si consideramos la mercancía individual, lo es aquel que en una parte alícuota de esta representa trabajo impago, es decir, plusvalía. O sea, un producto que nada le cuesta al capitalista. Bueno, en Marx
proceso de producción capitalista va a ser la unión entre un proceso de trabajo y un proceso de valorización. Esto va a ser lo que permita transformar el dinero en capital. Ustedes saben, el dinero no es capital por ser dinero, se tiene que transformar en capital. No sé si vieron alguna vez el esquemita que aparece en los primeros capítulos del Capital, ¿no? Del intercambio. Bueno, la forma simple del intercambio es MDM, mercancía por dinero, dinero como mediación, como medio de circulación, por una mercancía. Y el capitalismo se define por otra forma, que es DM', dinero, mercancía como mediación, y un dinero con un plus. Ese plus es la plusvalía, ¿no? O sea, uno no invierte, un capitalista no invierte para sacar la misma plata que puso, invierte para sacar más. Ahora, ¿de dónde sale este plus? Bueno, no vamos a entrar, no nos va a dar el tiempo, pero lo podemos profundizar después quizás, pero en principio va a salir de esto, de este trabajo impago, es decir, de la plusvalía. Va a ser la diferencia entre el trabajo necesario y el trabajo excedente, ¿no? ¿Trabajo necesario cuál es? Dicho muy rápidamente, aquel que cubre los costos. Los costos de materiales, los costos de los medios de producción, o sea, materias primas, medios de producción, y los costos de reproducción de la vida del obrero, o sea, el salario. Sin embargo, en determinado momento en el proceso de trabajo, esos costos ya se cubren. Pero el proceso de trabajo no termina y no se le paga más a los obreros a partir de ese momento. Todo ese trabajo va a ser el trabajo excedente. Y el trabajo excedente va a ser justamente ese plus, esa prima de prima, que es la plusvalía. Es la diferencia entre el trabajo pago y el trabajo impago. Bien, dicho esto, decíamos, el proceso de producción capitalista es la unión entre proceso de trabajo y proceso de valorización. Esto último que decía es el proceso de valorización. Ahora, ¿por qué me interesa proceso de trabajo? Bueno, porque de alguna manera se retiene cierto sentido del segundo sentido, valga la redundancia, del trabajo productivo en Smith. Proceso de trabajo quiere decir que es un proceso de producción de mercancías, es decir, de objetos útiles. Una mercancía para realizarse tiene que ser vendida en el trabajo, si es vendida en el mercado. Si es vendida en el mercado es porque alguien la quiere utilizar, le resulta útil. Entonces, tenemos que la producción capitalista es una producción en la que, primero, se intercambia menos trabajo objetivado por más trabajo vivo. Y esto tiene que ver con lo que Marx va a llamar plusvalía absoluta, que tiene que ver con la ampliación del trabajo excedente. Por ejemplo, si contrato más obreros, voy a ampliar ese trabajo excedente. De la misma manera que si los hago trabajar más tiempo. Si empiezan a trabajar horas extras, 12 horas, en vez de 10, por decir algo, vamos a ampliar el trabajo excedente. Y va a haber otra manera, que va a ser la siguiente característica, ¿no? de la producción capitalista, que es que los medios de producción son también medios para la exacción del trabajo vivo. Y esto va a tener que ver con lo que Marx llama plusvalía relativa, que es aquella plusvalía obtenida por la disminución del trabajo necesario. ¿Cómo se disminuye el trabajo necesario? Bueno, ahora vamos a ir a eso. Ahora en un segundito vamos a ir. Quería marcar antes algo. A partir de acá lo que podemos ver es que el trabajo productivo es transformación del trabajo vivo en capital, es decir, producción de plusvalía. Pero para la producción industrial, la producción propiamente industrial, que es en general la que tenemos en nuestro sentido común, el proceso de valorización se asienta sobre el proceso de trabajo. Es proceso de producción de mercancías, como decía recién, de objetos útiles. Y entonces uno puede encontrar acá dos sentidos de trabajo productivo, ¿no? Justamente por las características específicas de la producción industrial. Por un lado, como producción de plusvalía, es decir, riqueza formal más vinculada a lo que sería el valor de cambio, y como producción de mercancías, es decir, riqueza material más vinculada a lo que es
el valor de uso. Se da en el mismo plano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que una noción como esta de trabajo productivo va a remitir a la idea de productividad, no solo de rentabilidad, sino también de productividad. En Smith, como consecuencia de la división del trabajo. La división del trabajo, el ansia de riqueza, va a generar que se vuelvan más eficientes los métodos de producción y por tanto se produzca más y se obtenga más, se venda más, se obtenga más riqueza formal por medio de la producción de mayor riqueza material. Digo, rentabilidad por un lado, productividad por el otro, que están unidas. En Marx, como consecuencia del desarrollo de la división del trabajo, que en última instancia se va a expresar en la extracción de plusvalía relativa. Y ahora sí explico esto de, bueno, qué es la disminución cómo se da la disminución del trabajo necesario. La división del trabajo que plantea Smith, bueno, Marx va a plantear su desarrollo, que se va a dar a través de tres momentos o innovaciones históricas. Por un lado, la cooperación, que es justamente, bueno, a la que refiere Smith, sumada a la segunda, que es la manufactura, y en tercer lugar, la maquinaria. Ese desarrollo va a permitir justamente volver más eficiente la división del trabajo, producir más. Lo que va a decir Marx es que la maquinaria no crea valor, ¿no? El valor es producto del trabajo humano. Lo único que crea valor, la única mercancía que puede crear valor es el trabajo humano, la fuerza vital, el trabajo vivo. La maquinaria no crea valor, pero produce plusvalía de dos formas distintas. Primero, depreciando directamente la fuerza de trabajo e indirectamente abaratarla al disminuir el valor de las mercancías que entran en su propia reproducción, la propia reproducción del trabajo. Es decir, los obreros consumen una serie de mercancías, al producirse más mercancías se abaratan esas mercancías, entonces es más barato comprar a los trabajadores, digamos, pagarle a los trabajadores. Pero al mismo tiempo deprecia directamente la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir que deprecia directamente la fuerza de trabajo? Bueno, con la misma cantidad de trabajo, un obrero va a producir más. Y por tanto, a nivel individual, esas mercancías van a valer menos. Digamos, porque la misma cantidad de valor se va a distribuir en una mayor cantidad de mercancías. Y dos, la segunda forma en que produce plusvalía es porque genera ganancias extraordinarias en sus primeras aplicaciones. La innovación, ¿no? Una nueva máquina que permite producir de manera más eficiente, bueno, primero no está extendida en toda una rama industrial, la tiene alguien el que logró innovar. En ese contexto va a generar ganancias extraordinarias, constituyendo lo que llama Marx una especie de monopolio, ya que el valor social de la máquina va a ser superior a su valor individual. Es decir, la máquina va a generar una suerte de trabajo potenciado. Esta primera idea que decía, deprecia la fuerza de trabajo y al mismo tiempo indirectamente la barata, bueno, eso es justamente la disminución del trabajo necesario. Y esto es lo que Marx llama plusvalía relativa, que va a ser la forma de extracción de plusvalía más característica del capitalismo, no la absoluta. La absoluta, digamos, de hecho él la llama, bueno, la asocia con lo que Marx llama subsunción formal, que tiene que ver con el régimen legal sobre el que se asienta el capitalismo, es decir, el mercado de trabajo, la idea de que uno puede vender su fuerza de trabajo y alguien puede alquilarla, digamos, o comprarla. Y por el otro lado, la subsunción real, que va a tener que ver con la extracción de plusvalía. Acá no vamos a entrar en tema, pero acá es donde Marx describe, bueno, justamente cómo se inserta el obrero en la maquinaria y pasa a ser un engranaje más de la maquinaria. Pueden pensar, por ejemplo, en tiempos modernos, típico, ¿no? Para pensar un poco el esquema asociativo entre el hombre y la máquina en el marco de la producción capitalista. Bueno, va a ser justamente esta producción de plusvalía la que caracteriza el capitalismo.
Y a partir de acá se va a cimentar esta asociación de la que hablamos entre la búsqueda de rentabilidad y productividad. ¿Por qué? Porque la búsqueda de rentabilidad, teniendo como mediación la productividad, va a implicar el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, una búsqueda de innovación, de producir más, una serie de innovaciones que van a hacer que el trabajo rinda más y por tanto se produzca más con la misma cantidad de esfuerzo. Una pequeña cita de Marx. Dice, como un fanático de la valorización del valor, el verdadero capitalista obliga implacablemente a la humanidad a producir por producir y por tanto a desarrollar las fuerzas sociales productivas y a crear las condiciones materiales, con esto nos adelantamos, las condiciones materiales de producción que son la única base real para una forma superior cuyo principio fundamental es el desarrollo pleno y libre de todos los individuos. Vamos a volver a esto y volver a Aristóteles. Pero por lo pronto, sí me interesa marcar esto. El verdadero capitalista obliga implacablemente a la humanidad a producir por producir, ¿no? En un contexto de competencia que, ojo, no hay que confundir con competencia perfecta, el ideal liberal de la competencia perfecta, ¿no? La competencia se da, de hecho, en situaciones oligopólicas, en situaciones monopólicas. Es esta idea de que el que no produce tanto como puede va a quedar fuera de juego. Y es esta idea de justamente la humanidad está obligada, dentro del capitalismo, a producir por producir. Pero, por lo tanto, dice Marx, a desarrollar las fuerzas sociales productivas, que van a servir para otra cosa. En Marx. También vamos a ver que en Aristóteles y en otros, pero no así en todos. Porque, por ejemplo, tenemos a Hayek. Friedrich Hayek se hace eco de esta idea, ¿no? Ya estamos acá en el marco del neoliberalismo, y vincula el desarrollo de la ciencia al desencadenamiento de las fuerzas industriales propio de las primeras revoluciones industriales y, en última instancia, del capitalismo. Bueno, vincula el desarrollo de la ciencia al desencadenamiento de las fuerzas industriales, haciendo de la libertad industrial la causa eficiente de los progresos tecnológicos de los últimos 2 siglos. Que, según él, terminan desembocando en un siglo XX donde el trabajador alcanza, cito, en el mundo occidental un grado de desahogo material, seguridad e independencia personal que difícilmente se hubieran tenido por posibles 100 años antes. Acá hay una tensión que merece ser tenida en cuenta, ¿no? Digo, pues son muchos los factores. Lo que nos interesa en última instancia es esta asociación que funciona como argumento legitimador del capitalismo, ¿no? La asociación entre rentabilidad y productividad. Pero, digamos, uno no puede despreciar justamente esto, digamos, esta idea. Bueno, lo habrán escuchado, mismo creo que Smith lo marcaba, la idea de que el trabajador más pobre vive mejor, bueno, mejor que el rey más rico de una sociedad primitiva, ¿no? Y es evidente que algo de eso hay, ¿no? O sea, pareciera haber cierto desarrollo productivo, digamos, es innegable. El tema es cuáles son las causas. Y si efectivamente está atada a esta búsqueda de rentabilidad, y se va a seguir atada inevitablemente, digo, ¿no? O sea, esa sería la segunda cuestión. Esta idea, vuelvo a decir, es compartida tanto por los economistas clásicos, que uno puede encontrar, Smith, Ricardo, por el marxismo, propio Marx, incluso por el liberalismo. Se van a separar, obviamente, unos y otros. Se van a separar sobre todo en términos de los fines de la producción, a la hora de pensar los fines de la producción y, bueno, de qué se deberá hacer en determinado momento del desarrollo económico de la humanidad. Sin embargo, la asociación está en todos ellos. Y es una asociación que es discutible, diría, en sí misma. No puede decir que la ciencia está atada al desencadenamiento, la profusión de la ciencia moderna está atada al desencadenamiento de las fuerzas industriales. Una cosa es que tengan relación, otra cosa es que una sea causa eficiente de la otra, ¿no? Esto no vamos a meter demasiado en esto, pero sí lo planteo como problema.
La otra es si sigue siendo válida, si la asociación, que uno la podría tomar como válida en determinados momentos, seguiría siendo hoy por hoy válida y si lo seguiría siendo inevitablemente. Bueno, hacia eso vamos a entrar ahora que vamos a hablar un poco del capitalismo informacional o del posfordismo o del capitalismo cognitivo. Tiene muchos nombres, depende de dónde se centren, hay distintas corrientes. En cualquier caso, aparece una ruptura que tiene que ver con distintos factores, en los cuales no vamos a entrar, pero sí en uno de ellos que sí nos vamos a meter, que es cierta preeminencia de lo que sería el trabajo inmaterial. Sea una incorporación cada vez mayor del trabajo inmaterial, ¿no? En oposición al trabajo propiamente material, digamos, al que estamos acostumbrados en la producción típicamente industrial. La ciencia se incorpora al aparato productivo, empieza a tener una incidencia cada vez mayor, conocimiento, empiezan a aparecer bienes inmateriales, y esos bienes inmateriales se empiezan a jerarquizar y generalizar. Con esto, lo que vamos a proponer es que se da una suerte de ruptura. Por un lado, va a generar esta suerte de preeminencia del trabajo inmaterial todavía una mayor productividad. Esto va a tener que ver con la automatización, la idea de que se puede sustituir a través de procesos automáticos, de máquinas, por ejemplo, el trabajo, la fuerza laboral, el trabajo humano. Y efectivamente algo de eso hay. En cualquier caso, uno no puede, hay que distinguir la mayor productividad que se genera con la automatización. La productividad se refiere al trabajo, ¿no? La automatización puede sustituirlo o puede volverlo más productivo también. Están las dos cuestiones asociadas, pero no son las mismas. Y por el otro lado, con los nuevos bienes inmateriales. Estas dos características van a ser problemáticas. Por un lado, la mayor productividad y la automatización, bueno, va a generar una eficiencia laboral y, como decía recién, una sustitución tecnológica de la fuerza laboral. La típica son las tareas productivas, repetitivas. Cualquier trabajo que puedan pensar que consista en tareas repetitivas, esas tareas repetitivas se pueden automatizar, no sé si fácilmente, pero se pueden automatizar tranquilamente. Pero tiene que ver mucho más que con eso. Yo acá, digo simplemente para introducir la idea, ¿no? Pero buena parte de la automatización tiene que ver con cierto salto que se está dando, que se dio en la capacidad algorítmica. Digo, las tareas que probablemente se sustituyan van a ir mucho más allá de lo que uno piensa rápidamente como tareas repetitivas. El diagnóstico médico, por ejemplo. La capacidad algorítmica es tal. Se da un salto que tiene que ver con, no sé si escucharon hablar de deep learning, aprendizaje profundo. El traductor de Google, por ejemplo, está basado en deep learning. Lo mismo que Deep Blue, que fue la computadora IBM que le ganó, creo que a Kasparov, campeón de ajedrez. ¿Cómo? Sí. Vos decís, la cultura política y la ecología tienen que ver con una búsqueda de equilibrio. Sí, totalmente. Totalmente. De hecho, iríamos hacia eso. Ahora en un ratito vamos a ir hacia eso, digamos, porque tiene que ver justamente con los fines de la producción. Y cuánto, digamos, si uno puede plantearle un suficiente al cuánto, digamos, ¿no? Bueno, decía, por ejemplo, se da un salto en la capacidad algorítmica, y un salto que es impresionante, al punto que se le ganó al campeón de ajedrez, se le ganó al campeón del Go, y creo que el otro día se le ganó al campeón de, no me acuerdo qué juego online era, creo que es Dota o
u otro. Que son hitos que parecen menores, pero no lo son, ¿no? Digo, ajedrez y sobre todo el Go son juegos que requieren una capacidad muy importante, ¿no? Una capacidad cognitiva, pero no solo, ¿no? Muy importante. ¿Cuál es el salto? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el salto que se produce? Bueno, porque el aprendizaje profundo toma el modelo de las ciencias biológicas. Ahí es donde aparece el corte. El modelo de la biología. Para decirlo así, de manera sencilla, el aprendizaje logarítmico se da a partir de una infinidad de casos. Digo, a partir del establecimiento de determinado objetivo, de determinado resultado, por ensayo y error, la máquina o el software aprende inductivamente. Esto es distinto a la manera tradicional de programar, donde uno sigue el modelo del condicional, si se quiere, un modelo más deductivo. Si pasa esto, hace esto otro. Acá no, de alguna manera se libera el aprendizaje. Y se están empezando a encontrar una serie de hitos que causan cierta impresión. Por ejemplo, mencionaba recién, en términos de sustitución de profesiones, diagnóstico médico. Recientemente en un hospital, que no traje la referencia, pero la podría buscar. Ustedes saben que la esquizofrenia aparentemente es muy difícil de diagnosticar. No es tan fácil de diagnosticar la esquizofrenia, ¿no? Se les suele escapar a muchos especialistas. Bueno, en base a los registros de un hospital, se logró una efectividad en el diagnóstico de esquizofrenia del 100%, justamente con este sistema de aprendizaje profundo. El problema que aparece es que los tipos que programaron, así como los médicos, no saben cómo se llegó a ese resultado, cómo la máquina hizo para llegar a ese resultado. Saben que el diagnóstico es correcto, porque lo chequean, y que el diagnóstico era del 100%, pero cómo llegamos, cómo hicimos, no sabemos. Entonces se da este corte con el aprendizaje profundo. Hay algo ahí que se nos empieza a escapar y al mismo tiempo hay un corte que, este corte va a potenciar esta idea de la automatización. Realmente la va a potenciar, porque las profesiones, las actividades humanas que hasta ahora venimos haciendo, cada vez más pueden ser sustituidas. ¿Se entiende, no? Digo, el salto cualitativo. No se trata nada más de, bueno, tareas simples y repetitivas, que todavía hay bastante para sustituir ahí, sino con capacidades que consideramos más propiamente humanas, ¿no? Claro, capacidades cognitivas o de análisis que consideramos más propiamente humanas. Y este es un poco lo que marcaba Jorge en la introducción. Bueno, buena parte del salto que se da, del corte que se da, de la ruptura que se da, en años muy recientes, uno lo puede remontar, en general se remonta a los 70, pero en años muy recientes se da este corte, que es el que motiva el informe que mencionaba al principio. Dato de color, en el informe del Banco Mundial aparece, bueno, los países en vías de desarrollo, pongo comillas, como el nuestro, son proclives a una sustitución mayor que los países desarrollados. Por ejemplo, para Argentina no es el 50% de sustitución el que se prevé dentro de los 20 próximos años, sino del 62%. Justamente porque estamos un poquito atrasados en algunas de las sustituciones que se dan en otros países, ¿no? Bueno, este es uno de los puntos, ¿no? Eficiencia laboral y sustitución tecnológica de la fuerza laboral. ¿Y este punto con qué va a tener que ver? Bueno, ¿qué quiere decir que la máquina sustituye al trabajo, que se sustituye la fuerza laboral? Básicamente quiere decir que aumenta el tiempo disponible. Tiempo disponible, no digo tiempo libre. Después vamos a entrar en esto, pero aumenta el tiempo disponible. El tiempo que tienen los seres humanos para hacer cosas. En este sentido, digamos, bueno, diría cosas económicas. Aumenta el tiempo disponible. Segunda característica importante del capitalismo informacional, o que va a suponer un corte, es la incorporación de
nuevos bienes inmateriales, la habrán visto, bueno, nada, piensen en series, películas, digo, todo lo que es producción de arte, bueno, celulares, etc. Pero lo interesante es una característica de los bienes inmateriales. En realidad son 3 características de los bienes inmateriales. Digamos, lo interesante es la naturaleza de los bienes inmateriales. Los bienes inmateriales, a diferencia de los propiamente materiales, se caracterizan por lo siguiente. Por un lado, no rivalidad. Por otro, no exclusión. Y en tercer lugar, un costo de reproducción que tiende a 0. No rivalidad y no exclusión, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, a diferencia de lo que pasa con los bienes materiales, su uso no genera ningún detrimento en el uso para el uso de los demás, y al mismo tiempo pueden ser utilizados simultáneamente por cualquier número de personas. Yo puedo ver una película sin que esa película se gaste y la puede ver cualquiera de ustedes. De la misma manera que podemos ver todos la misma película al mismo tiempo en distintos lugares sin mayor problemas. Eso con los bienes materiales no pasa. No rivalidad y no exclusión. Por el otro lado, una vez producidos, resulta cada vez más fácil reproducir los bienes inmateriales, porque simplemente se reduce al costo del soporte, que bueno, más o menos barato, pero uno copia en CD, por ejemplo. Bueno, en su momento cuando estaba el CD, uno copiaba en CD, el costo era el CD. ¿Y cuál era el costo de reproducción? Bueno, tendiente a 0, lo que me puede costar un CD y copiarlo y hacer la copia. Copias que, dicho sea de paso, son copias perfectas. El chiste con los bienes inmateriales es la producción inicial. Inventarlos, crearlos, armarlos, ¿no? Filmar la película. Pero una vez que está filmada, el costo de reproducción tiende a 0. Esto es un choque con lo que veníamos hablando recién. Todo lo que veníamos hablando recién tiene que ver con la producción propiamente industrial. Es decir, con la producción de mercancías más o menos estandarizadas, donde el chiste es producir más cantidad y poder vender esa cantidad. Bueno, acá la reproducción está más o menos dada. El problema es la producción. Y esto nos va a permitir de alguna manera empezar a cuestionar esta asociación, ¿no?, entre rentabilidad y productividad. A partir de estas 2 características, ¿no?, la automatización y la naturaleza de los bienes inmateriales, muchos teóricos, por ejemplo los de la corriente del fin del trabajo, fueron muy optimistas, realmente muy optimistas. Tenían una confianza casi plena en la imposibilidad de capturar aquello que por naturaleza parece como común y libre. Bueno, esta idea de que en realidad no se va a poder limitar, por ejemplo, la piratería, digamos, ¿no? O sea, por la propia naturaleza de los bienes, el capitalismo no va a poder capturar, en términos de propiedad privada, el producto del conocimiento y el bagaje cultural de la humanidad. Y por el otro lado, también tenía mucha confianza respecto a la automatización, justamente por lo que decíamos recién, de que el resultado, en realidad, la automatización no es otra cosa que aumento del tiempo disponible. Esa confianza se fue perdiendo un poquito en los últimos años, justamente porque empezaron a aparecer una serie de mecanismos que uno podría llamar antiproductivos, que sí permitieron efectivamente capturar cada vez más, por ejemplo, los bienes inmateriales, o, bueno, algo que es obvio, nos debería resultar obvio, cuando uno ve los niveles de ocupación, la calidad de los trabajos y demás, que es, bueno, en qué se traduce este aumento del tiempo disponible. Uno diría, bueno, si yo tengo una máquina que hace algo por mí, perfecto, me dedico a hacer otra cosa. El problema es que en la sociedad en la que vivimos, y a nivel general, cuando pasa esto, uno no sencillamente puede decir, bueno, me dedico a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ese optimismo de los teóricos del fin del trabajo, como Rifkin, Gortz y demás, se empieza a perder un poco y empieza a aparecer una mirada un poco más, no sé si apocalíptica, pero al menos realista y quizás un realismo trágico, uno podría decir, quizás. ¿Y por qué aparece esto, digamos? ¿Cómo se da? Bueno, fundamentalmente
fundamentalmente a través del nuevo régimen de propiedad intelectual. ¿Cómo se logra imponer las mismas condiciones de la propiedad privada tradicional, ¿no?, la que refiere a los objetos materiales, sobre los bienes inmateriales? Bueno, básicamente con un acuerdo que es el ADPIC de la Organización Mundial de Comercio, que se da hace unos años, y una serie de mecanismos impulsados básicamente por Estados Unidos, que lograron instaurar un régimen de propiedad intelectual a nivel mundial, que en Occidente es muy fuerte, que le da a los bienes inmateriales, le impone las mismas características que los materiales, básicamente le impone la escasez, y un uso más eficiente de una serie de mecanismos asociados, como los mecanismos de ¿cómo se dice? Los mecanismos de ejecución. Esto es, cómo hacemos para garantizar que se cumplan los derechos de propiedad intelectual. Entonces pasamos de aquellos videos, ¿se acuerdan cuando uno ponía un VHS, que aparecía, digamos, ¿no?, alguien robando un auto y después robando no sé qué, una gallina y esto y aquello, y bueno, y después el cartel de si usted está viendo esto ilegalmente, está robando. Bueno, esos tienen que ver con cierto mecanismo, bueno, cierta estrategia de no sé, psicológica, que mejoró mucho con los años, igual, hay que reconocerlo. Mejoró mucho con los años, al mismo tiempo que los mecanismos de ejecución también. Por ejemplo, parte de la instauración, bueno, esto lo menciono rápidamente, no me quiero centrar demasiado, pero voy a plantear dos cosas para que quede claro, digamos, cómo efectivamente se puede materializar esta idea de propiedad sobre lo que es común y libre, naturalmente. Por un lado, los mecanismos geopolíticos que llevan a la instauración del acuerdo, y a la incorporación de ese acuerdo en los regímenes legales nacionales. Hace unos años, cuando pegó fuerte la crisis en Europa, tanto en España como en Francia, renovaron sus leyes de propiedad intelectual, aumentando la cantidad de años de protección, digamos, puliendo los mecanismos de ejecución, en fin, toda una serie de cosas que uno podría pensar que no fueron casuales. Y de hecho no lo fueron, porque está mostrado, digamos. La estrategia de Estados Unidos fue justamente presionar a través de presiones, básicamente, en general, fundamentalmente económicas, para la instauración de los nuevos regímenes de propiedad. Nosotros, nuestra ley de propiedad actual es de los 90, ¿no? En un momento, digamos, también donde la relación con Estados Unidos pesaba. Y uno suele ver eso en determinados países desarrollados o en vías de desarrollo, comillas, cómo se profundiza el régimen de propiedad intelectual en los momentos de crisis económica. Y de hecho, efectivamente, a ver, hay casos muy conocidos, digamos, donde está el caso de Sudáfrica con los medicamentos para el SIDA. Esa la ganó Sudáfrica, pero más allá de eso la tuvieron difícil en un determinado momento. Básicamente lo que querían era poder producir los medicamentos para el SIDA en el país. A partir de lo cual aparecieron una serie de presiones, tanto de las corporaciones estadounidenses como del propio gobierno, y más allá de las amenazas en general, lo que los regímenes de propiedad intelectual se fueron instalando a partir de, más que presiones comerciales, anulaciones. Por ejemplo, o sea, a Brasil que fue otro de los países que trató de oponerse a este nuevo régimen de propiedad intelectual. Bueno, el problema no era tanto que Estados Unidos lo amenazara con no comprar su software, pero si lo amenazaba con no comprar café, bueno, ahí apareció un problema. Y efectivamente se logra hacer esa asociación
Estamos hablando de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? O sea, no casualmente va ahí, no va a la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, no es la que instaura el acuerdo, sino es la OMC. Y se instaura, digamos, con estos mecanismos, y es más, se profundiza constantemente con estos mecanismos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que aparece, en términos de los mecanismos de ejecución, hoy con lo que nos encontramos es con lo que se llama DMCA, los derechos de... Bueno, no me voy a acordar la sigla. El punto es el siguiente. El mecanismo de ejecución pasa a ser parte del software. Ustedes lo pueden ver, bueno, ya no se trata simplemente, bueno, comparto la película y ya está. El objeto mismo incorpora los mecanismos de ejecución. Cómo uno usa o puede usar, qué es lo que uno puede hacer y no puede hacer con un bien inmaterial, está determinado, está programado en el mismo dispositivo. Digo, lo que uno puede hacer o no hacer con este celular, o cuando uno ve Netflix, o cuando uno ve, digamos, o usa Facebook, está en el mismo código. O sea, se construye en la propia arquitectura de los objetos. Y la propiedad intelectual, los derechos, los límites, se incorporan a la propia arquitectura de los objetos. Entonces, esto que uno decía, bueno, sí, venía a buscarme, estoy robando películas, venía a buscarme, bueno, empieza a tener otro cariz, justamente porque aumenta mucho la capacidad justamente para incorporar la regulación en el propio objeto. Esto genera una serie de problemas. Yo los menciono simplemente porque no hacen tanto al punto, pero son problemas interesantes. Por ejemplo, ¿quién está legislando? El programador hace a la vez de juez y de policía, ¿no? Está legislando y ejecutando la ley. Hace también de otras cosas. Ahora lo voy a mencionar, pero voy a seguir porque si no me voy a colgar con esto. Pero el punto es que estas dos características que les generaba confianza a los teóricos del fin del trabajo, incluso al autonomismo italiano, digo, Hart, Negri, Virne, Lazzarato, digamos, eran bastante optimistas. De hecho, su tesis principal, la idea de que la multitud está por delante del imperio, ¿no? Uno la podría pensar como una tesis optimista. Bueno, de lo que se trata es de que la multitud produzca, porque el imperio siempre va a estar detrás. Y acá parecía esto, ¿no? Esta idea, bueno, la automatización y la naturaleza de los bienes inmateriales nos permiten ser optimistas. Pero no. El régimen de propiedad intelectual pone un parate a esto. Y con esto entramos directamente al escenario, que empieza a ser más problemático, ¿no? Yo tengo acá algunas referencias del informe del Banco Mundial que quería leer e ir comentando. Voy a hacer una cosita más para marcar, digamos, marcar la idea. ¿Hasta qué punto, volvamos a pensar hasta qué punto la asociación entre rentabilidad y productividad se sostiene con las características que parecieran ir adquiriendo este escenario? Digo, por un lado, la asociación entre rentabilidad y productividad quiere decir que la búsqueda de rentabilidad genera mayor productividad, es decir, más objetos de consumo y, por tanto, mayor riqueza material al tiempo que cada uno busca la riqueza formal. La obtención de riqueza con los bienes inmateriales solo puede darse a través de la introducción de escasez. Bueno, es bastante obvio, ¿no? Digamos que genera un problema. Pero sí lo quería marcar para... Y es a la escasez de los... La propiedad intelectual, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que comprar los derechos para poder hacer uso de una idea, de un objeto tecnológico, ¿no?
esos objetos son naturalmente abundantes. Digo, una idea la puedo usar yo, vos, cualquiera de nosotros, podemos nutrirnos de esa idea. Sin embargo, al imponerle un derecho de propiedad intelectual, esa idea solo la va a poder usar aquel que tiene los derechos. Claro. Y obviamente algún tipo de escasez va a tener que imponerle para generar algún tipo de modelo comercial. Por lo menos un modelo comercial en términos de la lógica capitalista. Esto es un tema interesante, capaz lo podemos mencionar. Digo, no todo modelo comercial tiene por qué darse en estos términos. El tema es que el modelo comercial del capitalismo es un modelo que busca la maximización de la rentabilidad. Es decir, la obtención de la máxima riqueza posible o la máxima ganancia posible. Por tanto, le impone un límite, la abundancia. Uno podría tener un modelo comercial basado en donaciones, por ejemplo, o en un costo fijo como Internet. Digo, uno dice, bueno, pago Internet, pum, bueno, y tengo acceso a toda Internet. Sí. Bueno, es un buen ejemplo, porque efectivamente uno diría es innecesario, parece innecesario. Digamos, todo el mundo podría verlo, digamos. ¿Qué hace? Si lo ve uno, lo ven 100, no hay diferencia. Sí. Bueno, perdón, ¿no? Pero vuelvo con esto, teniendo esto en mente, voy al informe del Banco Mundial, porque ahí aparecen ciertas recetas, ¿no? Y aparece cierta, bueno, una perspectiva especial que no está mal tener en cuenta. Dicen lo siguiente, ¿no? Dice, el desplazamiento además quería volver al tema del trabajo, que era un poco el punto. Pero bueno, vamos a eso. El desplazamiento del empleo y la pérdida de puestos de trabajo provocados por el cambio tecnológico son parte indisoluble del progreso económico. Precisamente mediante el incremento de la productividad, cuando la tecnología reemplaza algunas tareas, pero potencia las habilidades de los trabajadores restantes y de los nuevos, se genera crecimiento y se liberan recursos humanos y financieros que pueden reasignarse a sectores de mayor rentabilidad. Bueno, esto tiene un par de problemas, ¿no? Básicamente es lo que decía antes, se sustituye, digamos, la fuerza laboral, por tanto aumenta el tiempo disponible y aparecen recursos que se pueden asignar a otras áreas. Lo interesante es que pueden reasignarse a sectores de mayor rentabilidad. Y ahí hay una idea que conviene pensar, en principio, ¿no? Digo, efectivamente pueden asignarse a sectores de mayor rentabilidad. Digo, la redacción es complicada de esto, ¿no? Porque dice, bueno, todos los trabajadores pueden reasignarse a sectores de mayor rentabilidad, aparecen sectores de mayor rentabilidad. Está un poco esa idea. Yo un poco, cuando uno escucha en la tele y demás, ¿no? Y te dicen, no, bueno, cuando se trata de vincular la ciencia, digamos, que el fin de la ciencia sea la búsqueda de rentabilidad, ¿no? La transferencia productiva y demás. Una cosa... Está bien que haya transferencia, está bien que haya emprendimientos productivos que se nutran de la ciencia nacional. Ahora, que ese sea el fin único, digo, ¿se puede reducir la ciencia a eso? Bueno, ahí aparece un problema. De la misma manera que uno podría cuestionar esta idea de que, pues pareciera que, claro, bueno, acá se imponen dos ideas, básicamente. Yo hago este comentario y seguimos, pero se imponen dos ideas. Tenía que ver con lo que mencionaba recién de, bueno, una perspectiva más ecológica respecto al planeta y a la economía. Está por un lado la idea de que hay un progreso indefinido y que el futuro va a proveer inevitablemente, entonces de lo que se trata es de inventar, innovar, formarse y demás. Y esta otra idea que es decir, no, mira, hay que establecer una serie de objetivos sociales y en todo caso ordenarnos y organizarnos en función de esos objetivos. Objetivos que deberían incluir ciertos límites. Cuando uno piensa en términos de la perspectiva ambiental, bueno, es claro, o sea, en un mundo finito, digamos, con recursos escasos, el progreso
El progreso va a encontrar un límite, por lo menos en este planeta. Sin embargo, hay una idea de que no, mira, no está todo bien, porque si no, no importa, se acaba el petróleo acá y algo en la Luna seguramente vamos a encontrar, y si no en Marte, y si no en Júpiter, digo, bueno, y acá aparece un poco esta idea, ¿no? Digamos, por lo menos es lo que a mí la impresión que me da, digamos, cuando uno escucha determinadas perspectivas. Eso no significa desconocer los escenarios, para nada, al contrario. Pero digo, uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? Pues me decís, che, lo que yo trabajo no es más necesario. Qué bueno, no es más necesario, puedo hacer otra cosa. Ahora, en términos de los sectores de mayor rentabilidad, en términos de la búsqueda de rentabilidad, ¿va a haber otra cosa que pueda hacer? Uno diría, en principio, no necesariamente. Acá parece dado por supuesto. ¿Y cuál es la fundamentación? Dicen lo siguiente. Vos avísame cuando vayamos cerrando. Sí. Los temores por el desempleo tecnológico se remontan a la época de la Revolución Industrial. Esto es del informe del Banco Mundial, ¿no? Incluso pensadores como el economista John Maynard Keynes y el escritor Isaac Asimov sucumbieron a esta falacia. Keynes en 1930 predijo que, para fines del siglo XX, la semana laboral sería de 15 horas. Y en un ensayo de 1964, Asimov preveía que para 2014 uno de los problemas más acuciantes de la humanidad sería el aburrimiento en una sociedad de ocio forzado. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las economías se han adaptado a diversos cambios radicales en los mercados de trabajo. Y después sigue. Lo que está claro, sin embargo, es que los funcionarios responsables de elaborar políticas se enfrentan a una carrera entre la tecnología y las habilidades, cuyos ganadores serán quienes alienten el desarrollo de nuevas competencias, de modo que todos puedan beneficiarse con las oportunidades digitales. Bueno, dos comentarios sobre el primero. Dice, bueno, yo realmente no veo la falacia. Veo que, vos decís, se equivocaron. Ahora, acá me parece lo que está de fondo es que hay una suerte de decisión política dada por el modo de organizar nuestra economía. Yo en principio tendría cierto cuidado. Acá a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Esta idea de, bueno, no, sí, se equivocaron. Mirá lo que dijeron. 15 horas, la jornada laboral de 15 horas semanales y el problema del ocio forzado. La pregunta es, ¿por qué no tenés eso? Digo acá no hay esta idea de que la economía se ha adaptado a diversos cambios radicales. Sí, se ha adaptado, pero se ha adaptado de determinada manera. Se podría haber adaptado de muchas otras maneras. Eso no significa que esté bien o sea la mejor forma de adaptarse. Ahora, ¿en función de qué uno va a determinar cuál es la mejor forma de adaptación? Bueno, en principio lo que podemos saber que acá hay una serie de problemas. Digo, la desigualdad es importante en el mundo en general, en el país en particular. Digamos, una desigualdad muy grande. Incluso los trabajadores, empleados, muchos terminan estando por debajo de la línea de pobreza. El uso del tiempo realmente no parece el más interesante para el desarrollo pleno de los individuos, ¿no? Toda una serie de características que, como mínimo, merecerían anotar mentalmente que tanto Keynes como Asimov dijeron, mira, acá se va a dar un corte. Y efectivamente el corte se está dando. La pregunta es, ¿cómo nosotros estamos enfrentando este corte? ¿Cuál es el corte? Bueno, el corte que supone la automatización, es decir, esta sustitución y esta liberación de tiempo disponible. Eso por un lado. Por el otro lado, lo segundo. Bueno, ¿cuál es la estrategia? Dice, los funcionarios responsables de elaborar, los políticos se enfrentan a una carrera entre la tecnología y las habilidades, cuyos ganadores, me llamó la atención la redacción, cuyos ganadores serán quienes alienten el desarrollo de nuevas competencias, de modo que todos puedan beneficiarse con las oportunidades digitales. O sea, hay ganadores y perdedores, pero todos nos beneficiamos, ¿no? O sea, básicamente esa es la idea. Es extraño, pero efectivamente lo que se propone es, constantemente además está diciendo va a haber ganadores y perdedores y el que no se adapta pierde. Pero también te aparece esta idea, pero al fin de cuentas todos nos beneficiamos. Lo justifican de alguna manera diciendo, bueno, bajan los precios para todos, incluso para los muertos de hambre también bajan los precios. Ahora, lo que se propone es esto, ¿no? Es esta asociación entre tecnología, habilidades
Y la formación, ¿no? La formación como el medio para adaptarse a la nueva sociedad digital en el contexto de la automatización. Y acá es donde aparecen los riesgos que yo veo más bien como tendencias, ¿no? En el informe aparecen como riesgos, yo creo que son tendencias. Primero, los monopolios tecnológicos. Cito, dice, cuando mediante Internet las empresas logran economías de escala, pero el entorno inhibe la competencia, el resultado podría ser la excesiva concentración del poder de mercado y el surgimiento de monopolios, lo que dificultaría la innovación futura. Bueno, dos cuestiones. El régimen de los derechos de propiedad intelectual es un régimen monopólico por antonomasia. Lo que otorga son monopolios. Monopolios sobre ideas durante determinado tiempo. O sea que la estructura económica de los bienes inmateriales está basado sobre un régimen que es por naturaleza monopólico. Sobre ese régimen, además, aparece lo que son las economías de escala, que genera una segunda situación monopólica, digamos. Uno tiene que pensar simplemente en las grandes empresas tecnológicas. De manejo de datos, por ejemplo, son 5 empresas. Digo, Google, Facebook, Microsoft, Apple y alguna más que me debe estar faltando. ¿Cuál? ¿Cuál? De manejo de datos no la veo. Bueno, pongamos Oracle. Sí, no, pues, sí. Pero bueno, en cualquier caso, el punto es que aparece ese segundo monopolio, que es al que se refieren, pero sobre un régimen que es por naturaleza monopólico. Entonces, bueno, piensen en Netflix, piensen en Uber, o sea, hay un monopolio en todas ellas, un monopolio no tanto por la idea, la idea en sí, ¿no? En este caso, por ejemplo, Netflix, por la plataforma, ¿no? Pero lo que sí es monopólico, por ejemplo, las películas y series que contrata para ver ahí, y en segundo lugar, la incidencia que tiene. Si uno empieza a hacer una serie de proyecciones, empezás a pensar en Uber, en Netflix, el otro, Airbnb, no sé cómo se pronuncia, no sé si alguien sabe, Airbnb. Bueno, son plataformas digitales que funcionan a nivel mundial, o por lo menos occidental. Saben que China y Rusia tienen su propio Facebook, su propio Gmail y demás, que implican una renta constante a corporaciones multinacionales. Eso es así, digamos. Es cierto, es más barato, se benefician todos los usuarios, perfecto. Ahora, vos la diferencia que tenés respecto a, no sé, Uber y los taxis, esto es discutible, ¿no? Implica una serie de otros problemas. Pero en principio lo que tenés es un porcentaje, no sé cuánto será, 30%, 25%, de que cada viaje que me tomo en Argentina va directo a la central de cada una de estas corporaciones. De hecho, empieza a ser un problema, lo mismo con Google, la publicidad en Google, la publicidad en Facebook, etc. Y si eso no es monopólico, efectivamente lo es. O sea, ¿por qué? Porque es una la que tiene éxito y la que se instala. Y es muy difícil competir. No es que genera mayor competencia como se presuponía. Y en buena medida tiene que ver con la propiedad intelectual también. Si uno viera las cosas que se han patentado, se sorprendería, ¿no? Hasta el doble clic está patentado. Decir que nadie se animó, y creo que fue Oracle. Y si no fue el doble clic, lo que patentó Oracle fue ahora no me acuerdo, pero la lucecita de bloqueo mayúsculas. Eso también estuvo patentado. Pero bueno, este es uno de los riesgos que marca el informe del Banco Mundial, y yo por eso decía, me parece más bien una tendencia. Segundo riesgo, una mayor desigualdad por la imposibilidad de adaptación de la fuerza laboral. Este es uno que nos interesaba puntualmente, ¿no? Dice, cuando a través de Internet se automatizan numerosas tareas, pero los trabajadores no poseen las habilidades que la tecnología potencia, el resultado será una mayor desigualdad y no mayor eficiencia. Y sí, claramente, o sea, que es parte del problema. Ahora, uno estaría tentado en plantear la siguiente pregunta. ¿Y si los trabajadores, es decir, todos los trabajadores, sí poseyeran las habilidades que las tecnologías potencian? ¿Acaso todos tendrían
Digo, estarían todos ocupados, estarían todos... Digo, hay algo que no termina de cerrar, ¿no? Y al mismo tiempo lo que se observa, lo que marca el informe, es que se observa una polarización. ¿Qué polarización? Un aumento de las ocupaciones de calificación alta y un aumento de las ocupaciones de calificación baja, con una disminución de las ocupaciones de calificación media. Es decir, una polarización entre calificación alta y calificación baja, que son las que aumentan. Si uno proyecta esto, y uno podría pensar que estamos yendo a una nueva sociedad de servidumbre. Cuando vos ves la distribución de la riqueza mundial, no extraña para nada. ¿No? Digo, donde 8 personas tienen tanto como la mitad más pobre de la población mundial y el 1% tiene tanto como el 99% restante. Bueno, esto en términos del trabajo lo que se empieza a ver es esta tendencia. Es interesante que el Banco Mundial lo marque. Lo que pasa es que habría que asumirlo, me parece. Digo, no, son las calificaciones bajas y las altas. Las medias sí están empezando a disminuir. Es decir, bueno, ¿quiénes van a tener trabajo? Y bueno, un grupo de calificación alta y otro grupo de servidumbre, digamos, básicamente, digamos, termina siendo lo que eso nos va a llevar después al tema de cómo se deciden, quiénes son los decisores en términos de empleo, ¿no? Y cuáles son los empleos que ofrece el mercado. Y el tercer riesgo que marca el informe del Banco Mundial es el nuevo paradigma de control. Tiene que ver un poco con lo mencionado respecto a los mecanismos de ejecución. Dice lo siguiente: cuando Internet ayuda a superar barreras a la información que impiden brindar servicios, pero los gobiernos no rinden cuentas a sus ciudadanos, el resultado será un mayor control y no mayor empoderamiento de la población. Y acá esto también es indirecto respecto al objetivo que tenía en la charla, pero me parece importante mencionarlo. Hay una necesidad urgente de regulación del uso de los objetos y las mercancías inmateriales. Una característica curiosa que aparece es que muchas de las mercancías inmateriales tienen distintas capas de usos, podríamos llamar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la idea de que en Facebook el producto es el usuario, lo que se vende es el usuario. ¿Cuál es la mercancía Facebook? Bueno, está la publicidad, por ejemplo, digamos, ¿no? Se dice, aparece como rentabilidad, pero en realidad el producto en última instancia es el usuario. Entonces el usuario no es realmente el usuario. El consumidor no es realmente el consumidor. El consumidor en última instancia de esa mercancía es otro. Digo, por ejemplo, servicio de inteligencia o manejo de consultoras de marketing o consultoras políticas, ¿no? Que hacen un uso de la información del usuario que se da en la red social. Eso es un caso nada más. Tenemos los celulares que hoy por hoy es como usar un chip en la nuca. No es muy distinto. Digo, realmente, bueno, en el informe, véanlo, se llama dividendos digitales. Es interesante porque marca también cuáles son los datos que se pueden obtener a partir del uso de celulares, puntualmente, de los me gustas de Facebook, y son realmente sorprendentes. De hecho, se decía, el otro día veía una entrevista a un investigador chileno, cuyo nombre no recuerdo, que con 150 me gustas te pueden conocer mejor que tu pareja, con 200 te conocen mejor que vos mismo. Y no es para nada extrañable. Y lo mismo con esto, bueno, con quién estoy, con quién no estoy, quiénes son mis amigos, mis enemigos. ¿No? O sea, en los 70 no se lleva la agenda y hoy tenemos toda la vida puesta acá y la vida de los amigos, la vida de todos. Y uno dice, bueno, yo qué sé, está bien, clic y... Ojo, es inevitable, uno no lo puede usar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, hay que tener cierta conciencia y empezar a pensar cómo se regulan determinados usos. Pero es interesante esta idea, que efectivamente aparecen capas de usuarios para las mercancías. Esto en un contexto donde, dicho sea de paso, el código es cerrado y uno no puede ver cómo está programado, ¿no? Acá aparece toda una cuestión con el software libre, es interesante también, pero la vamos a dejar de costado.
Y dicho sea de paso, ya que estoy, aprovecho y les recomiendo un documental, no sé si lo vieron, Citizenfour se llama, CITNZENFOUR, sobre Snowden. Lo que tiene interesante es cuando él hace la denuncia, tenía creo que 28 años, era muy joven, los periodistas de The Guardian llevan la cámara y filman el proceso. Entonces es como un documental en vivo, digamos. No es que, bueno, lo entrevistan a Snowden cuando hace la denuncia de la NSA y efectivamente, bueno, ¿qué se hace? ¿Cuál es el manejo que hay detrás de los datos de la era digital, ¿no? Realmente es muy bueno. Y hay otro, ya que estoy, les recomiendo otro, los pueden encontrar en internet, que se llama El hijo de Internet, o The Internet Soundboy en inglés, que es sobre Aaron Swartz, que era realmente un genio, un chico que a los 16 años contribuyó a, se llama RSS, los sistemas push de noticias. Fue uno de los fundadores de Reddit, que es un portal, digamos, realmente grande de discusión online, una especie de taringa mundial, pero que funciona bien. Bueno, cuestión que él fue un día y empezó a bajar la base de datos de JSTOR. JSTOR es una base de datos de artículos académicos, de artículos científicos. Fue al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se puso a bajar todos los artículos. Supuestamente con la idea de subirlos y liberarlos. Lo agarraron y, bueno, el gobierno de Estados Unidos hizo causa propia y le puso una serie de causas. El día antes del juicio se suicidó. Realmente está considerado como uno de los hitos de los próceres de Internet, Aaron Swartz. Se suicidó con 20 y pico. Pero es muy interesante ese documental también. Bueno, estos dos, pero fervientemente se los recomiendo. Bueno, vuelvo entonces a las dos cuestiones que quería tratar, en realidad, y con esto ya vamos terminando. Una era, ¿hasta qué punto eso seguiría siendo válida la asociación entre rentabilidad y productividad, ¿no? Un poco ya lo dije. La combinación entre derecho de propiedad intelectual y monopolios tecnológicos quiebra esa asociación, por lo menos en determinada medida. ¿Por qué? Porque impone una escasez artificial y al mismo tiempo centraliza en corporaciones multinacionales la provisión de la creciente cantidad de bienes y servicios inmateriales que se demandan. Hay otro paradigma posible frente a esto, es el paradigma de la propiedad libre, del copyleft, puntualmente del software libre, que es un gran contraejemplo. De hecho, me parece que hay que tomarlo como el contraejemplo que es. O sea, un sistema operativo de primera línea que fue producido por miles de trabajadores con código abierto y liberado de manera tal que nadie es dueño, digamos. Cualquiera puede hacer un uso, reprogramarlo, modificarlo y demás. Ese modelo se contrapone al del código cerrado y los regímenes de propiedad intelectual. En términos económicos, me parece que lo que se cuestiona es esa rentabilidad. Y lo que se empieza a cuestionar es en qué medida uno puede seguir diciendo que hay una eficiencia en la producción económica, digamos, genera eficiencia o genera mayor bienestar. ¿En qué medida el egoísmo individual o la búsqueda individual de la riqueza está asociada con un mayor bienestar social? Cuando, en términos de los bienes inmateriales, estos se van a sostener sobre dos regímenes, digamos, que son naturalmente monopólicos. Los monopolios propiamente dichos y el régimen de propiedad intelectual. Da para largo el tema, ¿no? Sobre todo el de los dos temas, pero los monopolios también, no cualquiera se puede imponer en determinadas condiciones, eso es obvio. Estamos hablando de economías de escala mundial. No es que, bueno, saco una empresita y voy y, bueno, tengo el Facebook de Latinoamérica libre y... No. Pero bueno, acá no tiene sentido, digamos, esta asociación si la tuviera si lo hubiera tenido en determinado momento, cosa que es posible, probable incluso. Acá ya empieza a perder sentido. Justamente porque la rentabilidad se asienta sobre el menos y no el más, sobre la escasez en lugar de la abundancia. O sea, es imponer escasez sobre la abundancia, si no, no lo podés vender. ¿Se entiende, no? O sea,
Hay un lugar donde sigue siendo válida, me parece, que es que en términos del aumento de la productividad por lo menos para la producción material, digo, trabajo inmaterial genera una mayor productividad de otras actividades. Mismo lo que decíamos de la automatización tiene que ver con un aumento de la productividad. Y un poco la idea que creo que sí es interesante para pensar es esta que también mencioné. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es consecuencia del aumento del tiempo disponible. Estar desempleado es tener tiempo. No está mal tener tiempo. Digo, de hecho es algo interesante para la propia vida. Digo, tener tiempo para hacer cosas. Y a nivel social, bueno, se expresa en desempleo. Ahí creo que hay un problema que nos lleva a la segunda cuestión, que quizás la podemos abordar más coyunturalmente, que es la cuestión de cómo se van a determinar o deberían determinarse los empleos del futuro. Decía, el desempleo es tiempo disponible, sin embargo el tiempo disponible no es tiempo libre. O sea, el tiempo libre es otra cosa. Quería volver a Aristóteles y volver a Marx con 2 citas y después 2 citas más. Con esto cerrar y ver si podemos charlar algo. Sin embargo, el tiempo disponible sí puede entenderse como tiempo libre. Vamos a ver por qué son 2 cuestiones distintas, pero volviendo a Aristóteles y luego volviendo a Marx. Cito a Aristóteles. Si cada uno de los... Esto es de La Política, de Aristóteles, libro primero. Si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir por sí mismo su cometido, obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, si, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Festo, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. Son unos cuantos años, ¿no? Desde que Aristóteles enseñaba esto. Y es una idea que no nos debería sorprender. Deberíamos estar contentos, alegrarnos, digamos. Oh, mirá, qué maravilla. Era lo que decía, esto es magia. Digo, realmente, Aristóteles pensaba, bueno, si tuviera esta magia, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos. Y efectivamente, algo de lo que era muy claro, muy consciente de Aristóteles, pese a las diferencias que hay, digamos, ustedes saben mismo la crítica de Marx, de no poder ver el trabajo justamente por la concepción de trabajo que había en la Grecia clásica, la poiesis sí es condición de posibilidad de la praxis y la teoría. El tema es que no quería dedicarse, ¿no?, a la poiesis, sino a la praxis y a la teoría. Pero sí aparece claramente como condición. Y esto nos permite, digamos, empezar a pensar, bueno, ¿cuáles deberían ser los fines? Si uno dijera, bueno, vamos a hacer que... si en algún momento el tiempo disponible deviniera en tiempo libre, ¿cuáles serían las actividades a las que nos deberíamos dedicar? ¿Qué dice Marx respecto a esto? Cito a Marx del Capital, libro 3. La libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su control común, en vez de dejarse dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. Y es en este sentido que uno puede pensar que la predicción de Keynes y de Asimov, aunque no se cumplieron, son ambas correctas. Son correctas para otro mundo posible, que uno diría un mundo con mayor sentido común. Acá no hay nada nuevo, son ideas muy básicas, muy sencillas, que nos acompañan desde
que se funda la filosofía en la Grecia clásica. Acompañan a Occidente desde, bueno, que empieza a pensar sobre sí mismo y a escribirlo. Y este punto en común entre Aristóteles y Marx me parece que es realmente importante, ¿no? Digamos, a la luz de cómo se aprecia, cómo aprecia cierto sentido común, algo que, valga la redundancia, es de sentido común. Vuelvo a decir, la predicción de Keynes, de Asimov, no, mirá, probablemente la jornada tenga que ser de 15 horas semanales. 15 horas semanales son 3 horas por día, ¿no? 3 por 5, 15. No, vamos a tener un problema, una sociedad de ocio, pues no vamos a saber qué hacer. Claro, es el sentido común cuando uno ve determinadas tendencias. Si vos decís, che, están estos aparatitos que están haciendo las cosas por nosotros, bueno, vamos a estar obligados a hacer menos cosas. Lo dice Aristóteles y dice muy claramente, el esclavo es necesario porque si no el amo va a tener que trabajar. Lo dice Marx, bueno, hay un reino de la necesidad, un reino de la libertad. ¿En qué consiste el reino de la libertad? En el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como un fin en sí. No en no producir, no trabajar, sino trabajar como fin en sí mismo. Determinado tipo de trabajos. Y entonces, digo, si esta predicción, que insisto, correcta para otro mundo posible, no se efectivizó, es por una suerte de decisión social, económico, política. Es decir, la única decisión que puede tomar el modo de producción capitalista. Ahora, yendo más a la cuestión de los trabajos concretamente, ¿no? Y en este contexto capitalista y de Argentina, en el siglo XXI, uno diría, ¿tiempo libre para qué? Tiempo libre, o sea, hay tiempo disponible. Hay aumento del tiempo disponible, eso no está en duda. Todavía no se convierte en tiempo libre en este sentido en que lo pensaba Aristóteles, en que lo pensaba Marx. Pero aún así aparece la pregunta de cómo dedicarnos a este tiempo disponible. Digamos, ¿qué hacer con este tiempo disponible? La pregunta por los empleos del futuro. Y hay dos agentes de decisión, dos grandes agentes de decisión. Son obvios, el mercado, el Estado. Respecto al mercado, bueno, es esto que aparecía en el informe, la rentabilidad. Y rentabilidad se puede encontrar con cualquier cosa, incluso con cosas inútiles en determinado sentido. Útiles en otro, útiles en tanto alguien las puede contratar, pero inútiles en tanto, depende cómo uno defina lo útil y la utilidad. Por ejemplo, babysitting de perros. Yo leí hace unos meses en Clarín una nota, babysitting de perros. Debe ser, no es solo un cuidador de perros, sino una cosa más elaborada. Entonces, eso es rentable. Y hay gente que te va a pagar para que, seguro. Ahora, socialmente, a lo que voy es, hay que tener cuidado con asociar la rentabilidad con utilidad social o con tipos de utilidad un poco más elaborados. Es una utilidad simplemente de alguien que está dispuesto a pagar para obtener algo, un bien, un servicio. Y puede ser cualquier cosa, incluso cosas feas, cosas malas, cosas desagradables. Hay que tener cierto cuidado con el mercado como regulador de qué trabajos se necesitan. Y reducir la rentabilidad del criterio, ¿no? Por el otro lado está el Estado. Y efectivamente el Estado determina qué trabajos habría que hacer. Ahora, uno debería preguntarse entonces, bueno, ¿tiempo libre para qué? ¿Qué haríamos con el tiempo libre si tuviéramos tiempo libre en este escenario postcapitalista, digamos? Y quizás en función de eso uno puede pensar qué deberíamos hacer como sociedad o por lo menos como país con el tiempo disponible que efectivamente empieza a haber. Bueno, y acá ya es la última. ¿Cómo lo define? ¿Cómo responden tanto Aristóteles a Marx a esta pregunta? ¿Tiempo libre para qué? Bueno, en Aristóteles aparece la idea de eudaimonía, de felicidad, que es la vida buena. Esta vida plena que decíamos que es fin de la economía. La economía como la adquisición de los medios materiales para la vida plena. Bueno, la vida plena es la vida buena, la vida de la felicidad, de la eudaimonía, que básicamente se reduce a las actividades que para Aristóteles
son más propiamente humanas y que son un fin en sí mismo. Para él la praxis, la política en un sentido amplio podríamos decir, ¿no? Digamos, de práctica, de vida social práctica, que incluye lo que entendemos nosotros por vida política, pero creo que es más amplia. Y la contemplación, la teoría, como dicen, más vinculado a la filosofía, pero no la filosofía como disciplina. Uno podría pensar hoy las ciencias, las artes, digo, de determinado pensamiento. Si me permiten la elucubración, otro de los argumentos para justificar el capitalismo es que, bueno, de alguna manera hay que regular lo que la sociedad va a hacer. O sea, lo que los seres humanos van a hacer. El capital es un gran regulador social. En un sentido es poder, lo dijo Adam Smith, Marx. Bueno, viene de una frase de Hobbes que tanto Smith como Marx retoman: riqueza es poder. Y es un regulador social. Bueno, ¿cómo haces para que la gente esté haciendo cosas útiles? Bueno, mirá, en las condiciones del mercado y la gente va a trabajar, porque si no se va a morir de hambre. Una mirada hobbesiana tiene cierto sentido eso. Pero una mirada más optimista, uno diría, che, hay otras cosas también que motivan a la humanidad. Digo, uno tiene que mirar el cielo y más de uno se va a sentir motivado. Hay tantos lugares, por ejemplo, para ir. Cada puntito en el cielo es un lugar que podríamos ir, podríamos agarrar y dedicarnos a armar una nave espacial e ir a, ¿no? Digo, viaje interespacial, no está dentro de los proyectos de la humanidad. Digo, cosas para hacer hay, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué cosas deberíamos hacer? Y quizás no es tan añejo el modelo de Aristóteles, ¿no? Digo, la política, es decir, la praxis, y la contemplación, es decir, las ciencias, las artes y demás, y no son quizás un mal modelo, siempre y cuando uno no se vuelva un reduccionista, ¿no? Hay una serie de criterios por los cuales Aristóteles define así a la vida buena, no viene al caso, pero quería así volver a Marx. En Marx, el trabajo en el capitalismo aparece solo como un medio, ¿no?, para mantener la vida física individual. Sin embargo, cito, la vida productiva es la vida genérica. En la forma de la actividad vital reside el carácter dado a una especie, su carácter genérico, y la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del hombre. Esto tiene que ver con la diferencia con el animal. Hay una muy conocida frase de Marx que dice, bueno, el peor de los arquitectos es mejor que la mejor de las abejas. Son abejas o hormigas, creo, de las abejas. Y esto es porque el hombre, dice Marx, sabe producir en la medida de cualquier especie. Y es más, solo produce verdaderamente liberado, digamos, ¿no?, de la necesidad. Además de que también crea según las leyes de la belleza. O sea, la idea del peor arquitecto mejor que la mejor abeja es porque la abeja está de alguna manera determinada instintualmente a producir los panales de determinada manera. El hombre no, se hace una idea y lo aplica al mundo, pero se hace la idea. Es producción consciente y al mismo tiempo libre. Puede decidir qué producir y qué no producir. Y esa es la vida genérica, eso es lo que para Marx define al hombre. Y ese es el objetivo en última instancia. Digo, cuando Marx piensa el comunismo tiene que ver con esto, con una serie de actividades donde estas actividades son fines en sí mismos y son actividades humanas en este sentido, de libres y conscientes. Entonces, yo no sé si hay algunas profesiones que pueden expresar esta idea. Creo que algunas tienen cierto sentido. Y me parece que hay un sentido común en la sociedad, digamos, como cuando, por ejemplo, defiende a los maestros. Dice, bueno, no, mira, tendría que cobrar mejor, tendría que ganar más. Hay ahí cierta valoración, me parece que tiene que ver, podría llegar a tener con esto de determinadas profesiones. Y de hecho hay en nuestra sociedad profesiones sustentables, por otros motivos, simplemente porque son realmente necesarias y somos mucha gente. Menciono dos, la policía y la educación en media. Básicamente, ¿por qué digo esto? Sustentables. ¿Qué quiere decir sustentables? Sustentables quiere decir, me refiero a lo siguiente, a que cualquiera que decida ser policía sabe que va a poder dedicarse el resto de su vida a ser policía. Lo mismo a
ser educador en media, maestra. Me parece que, no sé, si quieren me dicen que estoy equivocado, pero uno hace un curso, el curso de agente, te vuelves policía. Uno estudia un terciario, estudia el magisterio y te volvés docente. Digo, no hay tantas profesiones que sean sustentables en este sentido, ¿eh? Y en general, ojo, otra discusión es cuánto cobran, cuánto no cobran, digamos, cómo funciona la institución, si hacen bien su trabajo o no. Pero que podés trabajar de policía, podés trabajar de policía, ojo, cumpliendo ciertos pisos. Creo que, digo, ¿no? O sea, lo mismo con la educación. En otras profesiones no pasa. De hecho, indirectamente pasaba, pero por una cuestión de, creo, de oferta y demanda con la investigación científica. Ahora dejó de pasar, digamos, a partir del recorte que hubo. Y de hecho dejó de ser sustentable. Pero había cierta sustentabilidad. Obviamente, sustentabilidad, ¿qué quiere decir? Con ciertos requisitos. En el caso de la investigación científica, un título de grado, un doctorado, una investigación postdoctoral y una evaluación por parte de los pares que de alguna manera, legitimara la investigación que se proponía. Pero, digamos, en determinado nivel de ingreso, por ejemplo, la CONICET, estaba más o menos garantizado el ingreso y la sustentabilidad de la profesión. Lo digo porque se veía en la universidad. En muchas carreras como la mía, digamos, en las que las opciones directas son pocas, digamos, en general investigación, docencia o cualquier otra cosa que puedas hacer, pero cualquier otra cosa que puedas hacer no entra por defecto es investigación o docencia. La salida laboral de filosofía y humanidades en general. Vos le podías decir, digamos, a alguien que ingresaba a la carrera que, bueno, que efectivamente iba a tener la posibilidad de hacer un doctorado, porque estaban las becas doctorales, de dedicarse luego a eso, porque los números daban. Digo, lo pongo en estos términos, no era tan... La competencia no llegaba a ser excluyente al punto de que investigaciones sólidas, con los antecedentes mínimos necesarios, quedaran afuera, digamos, ¿no? Y esto, bueno, sí, ahora sí empezó a pasar. Lo que, qué sé yo, me parece un problema. ¿Por qué? Porque, retomando un poco para cerrar, digamos, la idea que les quería proponer es... deberíamos problematizar el criterio de rentabilidad, ver en qué medida es tal y ver en qué medida se justifica, digamos, como ordenador social. Hoy la idea de rentabilidad, mencionaba esto de la ciencia no solo por el tema del recorte que nos afecta directamente, sino también por esto de que se trata de una reorientación, digamos, que se da alrededor del criterio de rentabilidad. O sea, buena parte del recorte no es el tema de la plata, me parece. O sea, un problema presupuestario, porque presupuestariamente no es un problema. Ustedes se acuerdan de los 500 del año pasado, que hoy son 500 que ya no van a tener nombre y apellido, porque se efectivizó ese recorte y bueno, como todavía no se concursó y no van a aparecer, no va a haber 500, pero sí van a estar. O sea, este año van a ingresar 500 menos, igual que el año pasado, solo que no se van a poder identificar. ¿Se entiende? Ahora, el sentido de ese recorte no es presupuestario porque realmente no afecta el amperímetro. Son 200 millones de pesos. Digo, para que sea una idea, la paritaria docente en Provincia de Buenos Aires son 18.000 millones de pesos. O sea, simplemente para hacerse una idea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido? Y el sentido creo es una reorientación. En términos de esto, digamos, de esta idea de búsqueda de rentabilidad del científico haciendo el trabajo del empresario o trabajando para el empresario. Cosa que puede tener sentido, pero no en estos términos, ¿no? O sea, me parece que es importante la transferencia, es importante que se piense en el efecto, o que por lo menos parte de la comunidad científica piense en el resultado. Y en realidad lo cierto es que la comunidad científica lo hace. En términos generales, trata de pensar en cuál va a ser su efecto social.
Y su incorporación, digamos, o su vinculación tecnológica, bueno, creo que se debe dar de otras maneras. ¿Cómo se da acá? Bueno, con un recorte. ¿Por qué? Y porque te obliga. Querés seguir en carrera, de nuevo, ansia de riqueza y en un contexto de competencia, es la misma lógica. ¿Querés seguir en carrera? Bueno, mirá, hacé lo que tenés que hacer. Competí en estos términos. Ese es el sentido. Como entran, donde entraban 10, ahora entran 5, a esos 5 que entran y a esos 5 que no entran le podés imponer las reglas de ingreso. Esa es la lógica, no es otra que esa. Y es la misma que hablamos al principio. Esta ya tan mentada que repetí, asociación entre rentabilidad y productividad, bueno, es esa lógica. Y es una lógica que no siempre funciona, que de hecho, en términos de los cambios del capitalismo contemporáneo, no funciona, si bien sí genera rentabilidad, pero la rentabilidad es un costo social, el costo del bienestar social. Y que debería hacernos repensar, creo, cómo conseguimos también los trabajos, ¿no? Por eso decía, bueno, ciertas profesiones sustentables, en algún momento vamos a tener que cuestionar, digamos, tenemos dos alternativas, con esto cierro. Si tenemos suerte, vamos a tener que enfrentarnos con la pregunta de Asimov. ¿Qué vamos a hacer? Una sociedad de ociosos, una sociedad de ocio. Probablemente no tengamos suerte. Aún así deberíamos enfrentarnos con la misma pregunta. ¿Por qué? Porque si no llegamos a esa sociedad de ociosos, es porque de alguna manera estamos mal ordenados socialmente, porque podríamos llegar a esa sociedad de ociosos. Lo mismo de Keynes, ¿no? Bueno, la perspectiva de 15 horas semanales. ¿Pero quién se le ocurre pensar en 15 horas semanales hoy? No, lo que pensás es conseguir trabajo. Y en consumir lo que puedas obtener de ese trabajo. Esa es la lógica. Sin embargo, lo que deberíamos estar pensando es, bueno, si tendría sentido una sociedad en la que la jornada laboral es de 15 horas, y sobre todo, ¿qué hacemos con ese tiempo que nos liberaría una jornada tal? ¿Se entiende? Digamos, un poco, en realidad era esto a lo que quería llegar y era un poco lo que les quería proponer. Gracias.